Hola a todas y todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Locura con Cordura. Un podcast donde hablamos de lo que muchos callan. Mi nombre es Daniela Santana, estudiante de Psicología Clínica de la PUCESA. Y yo soy Darly Yor, igual estudiante de Psicología Clínica, y hoy venimos con un tema muy importante y además de eso venimos con una dinámica muy especial. Así es, las dos tendremos una tarjeta roja cada vez que alguna diga en voz alta un mito de los más comunes que existe sobre el bullying, la otra interrumpe con la tarjeta. Y el tema de hoy es bullying, heridas que no se ven, el daño emocional que deja el acoso escolar. Y antes de empezar, si este tema pues te toca de cerca, ya que lo estás viviendo, conoces a alguien que lo está viviendo, pues te recomiendo que te quedes con nosotras, ya que este espacio es para ti. Ahora vamos a hablar, ¿qué es el bullying? Porque hay mucha confusión en esta parte. No todo conflicto entre compañeros se lo llama bullying. Exactamente, el bullying o acoso escolar es una forma de violencia hacia una víctima específica que sufre de manera constante, sistemática e intencional en distintos tipos de agresiones dentro del entorno educativo. Esto lo define Dan Olweis, el investigador noruego pionero en el estudio científico de este fenómeno. Claro. Olweis identificó 3 características diferentes de un simple conflicto. La intención de hacer daño, la repetición del tiempo y el desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor. Este desequilibrio es poder clave. La víctima siente que no puede defenderse sola. Puede ser por diferencias físicas, sociales, psicológicas o porque el agresor tiene el apoyo del grupo. Bueno, y claro, siempre hay alguien que dice, el bullying es solo físico, un empujón o un golpe, entonces tampoco es para tanto. Mito. El bullying no solo es físico, también se trata de un acoso verbal, psicológico, ciberacoso. Son igual, estas acciones igual causan mucho daño. Y pues aquí te tengo una pregunta, Darly, solo quiero que me contestes sí o no. ¿Tú crees que en el Ecuador hay mucha agresión verbal? Sí. Sí, exacto, estamos en lo correcto, ya que el Ministerio de Educación en el 2023 menciona que en el Ecuador los ataques verbales e insultos son los más comunes. También los apodos son la forma que se expresa este bullying y son heridas que no se ven pero duran muchísimo. Y de hecho, los tipos de bullying registrados en el Ecuador en el año 2022 son verbales en primer lugar, difusión de rumores en segundo lugar, una sustracción de pertenencias en tercero y también un ciberacoso. Y por último, las agresiones físicas. Por otro lado, también el Ministerio de Educación registró 607 denuncias de acoso escolar, con un 54.4% de víctimas fueron hombres y un 43.3% fue de mujeres. ¿Qué te parece? Y eso son solo denuncias, porque el bullying está tan normalizado que muchas víctimas, por vergüenza, por miedo, no lo reportan. Así porque es. Siente que nadie les va a creer. Sí, tienes toda la razón. Así que, bueno, vamos un poquito más en los números para hacer más conciencia de esto, porque los datos nos ayudan a entender la magnitud real que causa este problema. Así es. A nivel latinoamericano, el bullying afecta aproximadamente el 70% de los estudiantes en algún momento de su vida escolar. En Ecuador ese porcentaje es del 69%, según un estudio realizado en instituciones de Santo Domingo. Wow, esto es muy interesante. Y por otro lado también el Ministerio de Educación, con el apoyo de la UNICEF y la Visión Mundial, publicó un informe que señala que 5 de cada estudiante entre los 11 y 18 años pues han sido víctimas de acoso escolar. Otros datos más recientes muestran que el 58.8% de los estudiantes reportaron haber sufrido violencia por parte de sus compañeros al menos una vez por quimestre. Bueno, entre 2021 y 2023, el Ministerio de Educación registró más de 3.000 casos de violencia escolar. Solo en el 2023 se suspendieron... No, ¿puedo repetir, por favor? Ya. Entre el año 2021 y 2023, el Ministerio de Educación registró más de 3.000 casos de violencia escolar. Solo en el 2023 se reportó
los 1.200 registros formales. Y eso, Daniela, son solo reportados. Wow, exacto. Bueno, hablemos un poquito más a nivel mundial. El Ecuador pues ocupa el 25 de puesto de ranking de los casos de bullying, según el informe mundial de bullying sin fronteras, más o menos en el 2023, dirigido por el doctor Javier. En el Ecuador se consideraron 10.550 casos graves y pues es aquí donde la gente dice, sí, el bullying siempre ha existido, es parte de crecer, nadie antes se quejaba. Tarjeta roja. Eso es mito. ¿Por qué? Que algo haya existido siempre no lo hace aceptable. El bullying deja secuelas psicológicas reales y documentadas. Entre 2021 y 2023, cerca de 800 menores de Ecuador tuvieron al menos un intento de suicidio, sintiendo el acoso escolar uno de los factores identificados. Y lo compartimos para no alarmar, sino más bien para comprender que el bullying tiene consecuencias reales y consecuencias que vamos a revisar ahora un poquito más a detalle. Y vamos a pasar al corazón de este episodio, que es cuando pensamos en el bullying. Muchas veces imaginamos que es un golpe, solo es un empujón, pero realmente son heridas que duran, pero no se ven. Bueno, ahora les contaré un caso, el caso de Joana, una joven de 16 años que se suicidó tras sufrir bullying físico y psicológico en un colegio de Quito. Su familia había alertado a las autoridades, pero no se activaron los protocolos. Este caso sacudió al país entero. Sí, bueno, y ese es un caso de hace mucho tiempo, pero vámonos un poquito más a algo real, algo que sucedió recientemente, que fue de un niño que no sé si lo viste, que estaba metiendo la cabeza en el inodoro y pues no lo compartimos para alarmar, sino para que comprendamos que el bullying tiene consecuencias reales y consecuencias que vamos a revisar a detalle. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el corazón de este podcast, que es cuando pensamos en el bullying, muchas veces imaginamos que solo es un golpe, es un empujón, pero realmente son heridas que duran muchísimo tiempo y son heridas que no se ven. La psicóloga Rosario Ortega Ruiz, una de las investigadoras más importantes en el mundo hispanohablante, explica que el bullying genera en la víctima una respuesta de estrés crítico. El cuerpo y la mente están en la alerta constante esperando el próximo ataque. Sí, y la primera consecuencia documentada es la ansiedad de cabeza. Las víctimas muestran un miedo constante de ir a la escuela, miedo a encontrarse con este agresor y también una hipervigilancia permanente. La segunda es la baja autoestima. Cuando alguien te dice constantemente que eres feo, torpe o raro, empiezas a creértelo. Aaron Beck, creador de la terapia cognitiva, explica cómo esos mensajes se convierten en un esquema cognitivo automático y negativo que pueden durar décadas. Sí, comparto mucho contigo, pero igual sigue habiendo personas que piensan que si afecta tanto, algo ha de haber hecho, algo pasó, algo lo provocó. Tarjeta roja. Ya. Ninguna persona merece ser acosada. Esta frase culpa a la víctima y la libera de la responsabilidad del agresor. El bullying responde a dinámicas de poder del agresor, no a conductas de la víctima. Culpar a quien sufre es una forma de violencia secundaria. La tercera consecuencia es el aislamiento social. La víctima evita situaciones sociales, deja de confiar en los demás, se retrae. Y ese aislamiento, irónicamente, facilita más el acoso porque la víctima queda sin red de apoyo. Sí, además también hay una depresión, un bajo rendimiento académico, trastornos de sueño, somatizaciones físicas con dolores de estómago, cefaleas, dolor de cabeza, que no tienen una causa orgánica, sino son una expresión física del sufrimiento que está teniendo esta persona, que es totalmente emocional. Un estudio ecuatoriano publicado de la revista Mentor en 2023 encontró que el bullying tiene relación directa con el bajo rendimiento académico. Los estudiantes acosados no pueden concentrarse, tienen miedo a participar en clases y muchos terminan abandonando la escuela.
Sí, y el ciberacoso pues agrava todo esto, ya que si antes el niño llegaba a casa y se sentía a salvo, ahora el acoso le sigue a través del celular. O sea, son las 24 horas del día y no hay una escapatoria alguna. El acoso sistemático puede desarrollar cuadros de estrés agudo, ansiedad, depresión, aislamiento, baja autoestima y en los casos más extremos, ideación suicida. Ahora, ¿cómo identificamos el bullying? Cuéntanos, Darlix, ¿cómo podemos identificar el bullying? Ahora algo práctico y necesario. ¿Cómo reconocer si un niño o adolescente está siendo víctima de bullying? Sí, te traigo un autor súper importante que habla de esto, que es Alberto Alegre. Es un coordinador de la carrera de psicología de Continental University. Señala que hay cambios de comportamientos claves que debemos tomar en cuenta y esto va dirigido a padres, a madres, a docentes y también a compañeros de aula. Uno de los cambios es el humor del niño. El niño antes era una persona alegre, carismática y de un momento a otro se vuelve irritable, triste, ansioso sin razón aparente. Sí, también hay una resistencia de ir a la escuela, inventa pretextos para no ir, el colegio se convierte en un lugar totalmente que genera este terror. Ya, también tenemos la caída del rendimiento académico. Un estudiante que antes sacaba buenas notas empieza a bajar sus calificaciones. Sí, y bueno, como cuarto punto, algo de tomar bastante en cuenta es el aislamiento social. Muchas de las víctimas comienzan siendo muy sociables y pues ahora dejan de ver a sus amigos, ya no quieren salir, se encierran. Exacto, y también tenemos las señales físicas inexplicables, por ejemplo, moretones, ropa rota o pertenencias que desaparecen, sin explicación. Y 6, por la última, es la más difícil de detectar, que es el silencio. Muchas de las víctimas guardan silencio frente a esta situación y los padres, los docentes, pues no suelen detectar muy rápido esta señal, ya que para ellos es normal que una persona pues no hable mucho, pues no se comunique de este tema y ese silencio necesita que los adultos estén muy atentos. Cuando el niño sí habla, muchas veces el adulto responde: aprende a defenderte solo, ya estás grande para estas cosas, defiéndete, tú puedes solo. Mito. Hay que aprender a defenderse solo, pedir ayuda es de débiles, es lo que muchos también dicen, ¿verdad? Y esto totalmente es un mito, ya que en realidad pedir ayuda ante el bullying es un acto de valentía y no de debilidad. La investigación demuestra que la intervención en los adultos y pares reduce el bullying de una forma bastante significativa y enfrentar el acoso es solitario, pues aumenta un riesgo de consecuencias psicológicas bastante graves. Y el Ministerio de Educación establece que los colegios deben cumplir con 3 ejes de acción ante el bullying: reconocer, actuar y acompañar. Esto no es responsabilidad solo de la víctima, es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Sí, y ahora yo me pregunto mucho ¿qué podemos hacer en este caso? Pues llegamos a la parte que más nos apasiona a nosotros hablar, que es qué hacer. Reconocer el problema es el primer lugar que podemos dar, es el primer paso, pero necesitamos bastante herramientas concretas. Si eres víctima de acoso escolar, recuerda que no estás solo y que esto no es tu culpa. Siempre debes de estar acompañado de un adulto de confianza. Sí, bueno, tienes toda la razón. Y alguien que tiene un papel bastante fundamental en todo esto son los testigos. Las personas que están viendo esta violencia, este bullying, pues tienen un papel bastante fundamental. Como ya dijimos, el investigador Always muestra que el 80% de los casos de bullying en estudiantes que pues ven esta violencia podrían intervenir y esto nos ayuda a que el agresor pues pare y también que tengas un apoyo, que tenga la víctima un apoyo y los compañeros pues avisen a un adulto. También un dato importante es que la UNEF en los casos de acoso por insultos, 8 de cada 10 casos son presenciados por compañeros. Los testigos que intervienen pueden determinar si el bullying puede parar en segundos.
Si eres padre o madre, recuerda crear un espacio de confianza donde tu hija o hija pueda contarte lo que pasa sin miedo o una reacción exagerada. Escucha activa sin minimizar ni sobreactuar. Claro, y también pues los docentes y la directiva el Ministerio de Educación tiene un protocolo que es bastante claro. Ante la denuncia de este acoso, pues el DES activa una ruta rápida y una acción de forma inmediata para la omisión también que es una responsabilidad. Y para cerrar este segmento, una de las frases más comunes también que escuchamos es cuando alguien habla sobre el bullying y dice, son cosas de niños, ya se les ha de pasar. Mito. El bullying no desaparece solo sin intervención. Las secuelas emocionales pueden durar años o décadas. Minimizarlo con esta frase le dice a la víctima que su dolor no importa y le da al agresor luz verde para continuar. Cada caso requiere atención, acompañamiento y acción. Y desde la psicología hay algo que todos podremos hacer desde el día de hoy, que es la empatía. Es ponernos en el lugar del otro, preguntarnos cómo se siente él y si cultivamos esta empatía en el aula, la dinámica del bullying no puede sostenerse más. Y bueno, llegamos a este final y hoy tuvimos 5 tarjetas rojas, 5 mitos que existen, que se dicen y que realmente hacen daño. Y pues demostramos uno por uno y cuáles son los datos reales de estos mitos. Bueno, aprendimos que el bullying es intencional, repetitivo y genera un desequilibrio de poder. Que en Ecuador el 58,8% de estudiantes han sufrido acoso, que genera ansiedad, baja autoestima, depresión y aislamiento, y que todos podemos ser parte de la solución. Así es, la próxima vez que escuches alguno de estos 5 mitos en tu colegio, en tu casa o en tu barrio, ya sabes qué hacer, tarjeta roja frente a esto, no tienes que tener pues miedo a decir algo y pues todo súper valientes en este caso. Si este episodio te conmovió algo, compártelo, háblalo, rompe el silencio, porque el primer paso para sanar una herida que no se ve es nombrarla. Gracias. Chao, chao, nos vemos hasta el próximo episodio.